Muy bien, muy buenos días. Es un gusto nuevamente y un placer poder encontrarnos nuevamente y poder estudiar un poco de la palabra de Dios y entender cuál es el mensaje de Dios para nosotros y para nuestras vidas. Bien, en esta oportunidad vamos a ver el tema sobre el clamor de medianoche. ¿Qué se refería con este concepto sobre clamor de medianoche? Hoy vamos a ver un poco de historia. Eh, Va a ser la primera parte. Y antes de empezar a ver el tema, vamos a inclinar el rostro para hacer una pequeña oración. Amante Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Señor, en esta mañana, te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar y podamos, Señor, juntos poder entender, comprender a través de la historia que tú levantaste un pueblo para dar un mensaje especial a todos los seres humanos en este planeta Tierra. Y te pedimos, Dios, que nos acompañes y que guíes con tu Espíritu Santo, Señor, todo este estudio. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar el clamor de medianoche y vamos a recordar que a través de la historia en Estados Unidos se levantó un señor muy conocido por nosotros llamado William Miller o Guillermo Miller, quien predicó en los años de 1830 hasta 1844 una profecía acerca de la segunda venida de Cristo, con una fecha en especial, 22 de octubre del año 1844. Este señor William Miller, que a través de su estudio de 2 años, de 1816 a 1818, en base a la Biblia y a una concordancia, llegó a descubrir una profecía significativa y especial que hoy el pueblo adventista lo recuerda, porque allí marca el inicio de este movimiento y más adelante la fundación de la iglesia oficial. Bien, la profecía se encuentra en Daniel 8:14, donde dice: y él dijo, hacia el ángel que hablaba con Daniel, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La teología de esos años creía que el santuario era el planeta Tierra y que esta purificación significaba el regreso de Cristo a la Tierra. Bien, vamos a recordar hoy cómo es que se desenvuelve o cuáles son los pasos a través de la historia para llegar al concepto que vamos a ver sobre el clamor de medianoche. Este es el periódico donde ellos escribían, y escribe aquí: fin del mundo, 22 de octubre de 1844. Vamos a repasar el libro del pastor y historiador de la iglesia adventista Mervyn Maswell. Es un libro titulado Dilo al mundo. El doctor Mervyn Maswell fue un gran historiador de la iglesia adventista y
nos tiene algo muy importante. Vamos a leer acerca de este autor que ya falleció. C. Mervyn Maswell, director del Departamento de Historia Eclesiástica y profesor de la misma disciplina en el Seminario Adventista de la Universidad de Andrews. Todo lo que era historia, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad de Chicago, un autor prolífico. El doctor Maswell ha escrito muchos artículos para revistas, así como libros, incluyendo Hombre que Dios mudándose, El porvenir del mundo revelado, una obra de envergadura acerca del libro de Daniel. Y este libro, Dilo al Mundo, publicado en el año de 1976. Vamos a leer qué dice este libro. En el capítulo 1 no vamos a leer todo, pero aquí les dejo la diapositiva si es que uno desea leer desde el inicio. Pero vamos a ver en este capítulo 1 algunas partes, titulado No, Señor, yo no puedo predicar. Esta era la frase o las palabras del mismo señor William Miller. Bien, vamos a adelantar, vamos a leer esta parte. Palabra del señor Miller. Lo mejor de todo es que encontró que Jesús, su amante, amigo y salvador, había prometido venir de nuevo a la tierra. Descubrió que muchas otras promesas proféticas se habían cumplido. Así que, ¿por qué no esta en particular? Entonces, un día descubrió el texto que había de marcarle un nuevo rumbo al resto de su vida. Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Su estudio se intensificó dramáticamente. Duraba a veces el día entero y otras toda la noche. Interpretó correctamente usando Ezequiel 4:6 y otros textos que los 2300 días eran 2300 años, que empezaba en el año 457 a.C. Muy bien, acá está la clave profética en Ezequiel 4:6, día por año te he dado. Por lo tanto, los 2300 días equivalían a 2300 años. ¿Y dónde iniciaba? En el año 457, con la promulgación del decreto de la restauración de Jerusalén. Bien, vamos a seguir leyendo. Incorrectamente llegó a la conclusión de que la purificación del santuario era el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Interesante que el concepto fin del mundo está conectado con la segunda venida de Cristo. Y así pensamos hoy, ¿verdad? Fin del mundo equivale igual segunda venida de Cristo. En 1818, después de 2 años de total concentración, desde 1816 a 1818, después de 2 años de estudio de total concentración, llegó a la alarmante convicción de que Cristo regresaría en torno al año de 1843. ¿Y cuál fue su conclusión? 2300 años después de 457, y que dentro de unos 25 años todos los asuntos de nuestro estado actual encontrarían su fin. Si encontraba el punto de inicio, encontraba el punto final. El inicio, 457 a.C., según la profecía de Daniel, ¿verdad? Desde ahí se computaba esta profecía de los 2300 años, desde la publicación para la restauración de Jerusalén. Ya hemos estudiado esta profecía y aún más la hemos visto mucho ampliado en estas escuelas sabáticas. Bien, decía él, el fin dentro de 25 años
Se preguntaba. Si es así, otros debían ser advertidos. Una voz que le quemaba el alma clamaba: Ve y proclámalo al mundo. Durante 5 años, Miller desoyó este llamamiento y en forma vigorosa analizó su posición. Estaba temeroso, escribió más tarde, de que de alguna manera yo estuviera equivocado y que fuera el medio de desviar a algunos. En su mente surgieron más objeciones de las que sus oponentes le presentaron más tarde. Cuando años de investigación quitaron toda duda de su corazón, el temor de hablar en público ocupó su lugar. Le dije al Señor que yo era tímido y que no tenía las calificaciones necesarias. Miller iba ocupando puestos cada vez más activos en su iglesia. Él pertenecía a la iglesia metodista. Cada vez prestaba mayor atención a la conversión de los pecadores y compartía sus convicciones acerca de la venida de Cristo con personas conocidas y con quienes escribía. Pero nada podía callar el persistente llamado a predicar. En agosto de 1831, después de 13 años de postergación, la carga que pesaba sobre su alma pareció insoportable. Ve y proclámalo al mundo. Te he señalado como atalaya. Dilo al mundo. Levantó la vista de la Biblia que estaba leyendo profundamente, atribulado por el llamamiento de Dios. ¿En realidad el Señor lo llamaba? Él debía saberlo sin lugar a dudas. Y veamos que el señor Miller no tenía credenciales como teólogo, sino un simple campesino, ¿no?, que había estado en la guerra de Estados Unidos y de ahí trabajó en su campo, ¿verdad?, como sembrador, como campesino. Sigamos leyendo. Golpeó su escritorio con el puño, se puso de pie, se arrodilló y oró. No, Señor, no. Tú sabes que yo no puedo predicar. Yo no puedo predicar. Pero tal vez sea esta tu voluntad para mí, oh Señor. Haré un pacto contigo. Si abres la puerta, es decir, si me envías una invitación para que predique, entonces, Señor, iré. Volvió a sentarse con relativa tranquilidad y musitó. Ahora tendré paz, porque si recibo una invitación, sé que el Señor me ayudará. Pero no es muy probable que alguno le pida a un agricultor de 51 años de edad que predique sobre la segunda venida del Señor. Sonrió contento con esta improbabilidad. A los 30 minutos, un fuerte llamado a la puerta lo sorprendió. ¿Quién puede ser el que llama tan excitado un sábado de mañana?, se preguntó. Volvieron a insistir. Mejor que vaya y vea quién es, se dijo. Buenos días, tío Guillermo, saludó jubilosamente el muchacho que estaba frente a la puerta. Oh, sobrino Irving, exclamó Guillermo. ¿Y qué puedes estar haciendo a 20 kilómetros de tu casa tan temprano por la mañana? Tío Guillermo, salí antes del desayuno para decirle que nuestro ministro bautista de Dresden no puede hablar en nuestro culto de mañana. Papá me envió para hacerle un pedido. Quiere que usted venga y nos presente las cosas que ha estado estudiando en la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo. Usted sabe. ¿Vendrá? Interesante. Estamos viendo a través de la historia
que Dios siempre utiliza a seres humanos para llevar el mensaje. Y siempre se va a abrir las puertas para poder dar el mensaje de Dios. Bueno, vamos al capítulo 2. Un gran despertar religioso del segundo advenimiento. Muy bien, ya estamos en las épocas o los tiempos de 1842, 43. En Estados Unidos había un gran movimiento por el mensaje de la segunda venida de Cristo, y es así como muchas personas llegaron a despertar, a proclamar, a sentir, a creer en el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Se habían levantado hombres que se agregaron al estudio de Miller, como Joshua Hayes, José Bass, tenemos a Jaime White, ¿no?, que comenzaron a llevar a un movimiento adventista en los Estados Unidos. Vamos a leer un poco más adelante qué nos dice acerca de este gran despertar religioso del segundo advenimiento. El mensaje de Miller no se centraba en una serie de argumentos sobre una fecha, sino que era el mensaje del primer ángel, el evangelio eterno, y la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14, 6 y 7. Constituía una actividad evangelística que trataba de ayudar a la gente a estar lista para el encuentro con el Señor. Bien, aquí este historiador Malware nos está mostrando a través de la historia que, muy a pesar que la profecía de Daniel nos indicaba que a través de 2300 días el santuario iba a ser purificado, nos lleva a la conexión directa con el mensaje del primer ángel. ¿Y por qué esto? Porque ellos creían que la purificación del santuario se hacía en la fiesta llamada expiación, y por lo tanto en expiación, o Yom Kippur, era el día del perdón o el día del juicio para el pueblo de Israel. Por lo tanto, está conectando el señor Miller, y miren cómo conecta y cómo encaja los versículos para poder predicar. La hora del juicio ha llegado. Sigamos leyendo. Constituía una actividad evangelística que trataba de ayudar a la gente a estar lista para el encuentro con el Señor. Mediante ese mensaje, la Iglesia Metodista parece haber añadido 40.000 miembros a su feligresía en el otoño de 1844. Y la Iglesia Bautista, 45.000 miembros. El mensaje que es de Dios llega al corazón de las personas para buscar el arrepentimiento. Y como el gran despertar religioso en las personas en todo Estados Unidos. Dentro de la Iglesia Metodista, 40.000. En la Iglesia Bautista, 45.000. Un solo itinerario de 6 semanas, realizado por un joven ministro millerita, añadió 1.000 personas a las iglesias locales. El mensaje iba con el poder de Dios. Capítulo 3. La demora. No todos, por supuesto,
concordaban con Guillermo Miller, ni le tomaron seriamente. Algunos lo acusaron de tener solo el propósito de recoger dinero. Un legislador presentó un proyecto de ley para posponer el fin del mundo hasta 1860. Un burlador ofreció asientos reservados en un globo de escape al precio de $200 cada uno. Un aviso anunció: ha llegado el tiempo, esto es, el tiempo de tomar bálsamo de cerezas silvestres Wizard. Vemos cómo se burlaban por la predicación de Miller con una fecha definida. Una caricatura satirizaba la gran ascensión del tabernáculo de Miller. Mientras el diablo sostenía a Joshua Hines, gritaba: Josué, tú debes quedar conmigo. La gente se burlaba de que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844. Y aquí, hermanos, les dejo la caricatura. Esta es la caricatura del tabernáculo, como habla acá, o la carpa, ¿verdad? Porque los mileritas ponían una carpa y en esa carpa comenzaban los días o a veces semanas evangelísticas y se congregaban todas las personas de todas las denominaciones. Y aquí está una caricatura satírica de esta carpa donde predicaba Miller, burlándose sobre la ascensión o la segunda venida de Cristo. Y aquí abajito, en el medio, Joshua Hines, ¿verdad? Con el diablo pintado de cuernos y con una cola. La gente se burlaba, al igual que en los tiempos de Noé. Sigamos viendo qué dice este historiador. El optimismo prevalecía en los Estados Unidos. Cuando Miller comenzó a predicar, y para muchas mentes, hablar de la cercanía del fin del mundo resultaba un pensamiento extemporáneo. La democracia jacksoniana parecía proclamar la suma perfección de la raza humana, al igual que la multiplicación de sociedades misioneras, sociedades bíblicas y escuelas dominicales. Invenciones casi increíbles agregaban mayor evidencia de que el mundo estaba en el umbral de la edad de oro. Mucha gente, ¿verdad? Cristianismo. Mucha gente al cristianismo. En la primavera de 1833, viajando en un barco de vapor por el río Hudson, para cumplir un compromiso que tenía, Guillermo Miller alcanzó a escuchar a un grupo de hombres que se maravillaban de los progresos de los años recientes, avances tecnológicos. Miren lo que dicen estos hombres: luz a gas, máquinas para levantar fardos de algodón, alimentos envasados, fotografía, cosechadoras McCormick, trenes a vapor, aún barcos de vapor, era uno de los cuales estaban navegando. Las cosas no pueden seguir así, señaló asombrado uno de los hombres. De otra manera, dentro de 30 años, el hombre llegará a ser más que humano. Al escuchar esta conversación de estos hombres, dice, Miller se acercó a ellos y dijo: señores, observó, estas invenciones me recuerdan a la profecía de Daniel 12:4. Interesante cómo el señor Miller era muy astuto, muy sabio, para poder compartir la palabra de Dios aún a hombres que sus temas de conversación estaban metidos
no al mundo cristiano, sino al mundo que ofrece tecnología y comodidades, hombres de mucho dinero, ¿verdad? Pero William Miller encontraba la oportunidad aún para llevar el mensaje a ellos. Dice esta profecía de Daniel 12:4: en los últimos días muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Viendo que el grupo estaba interesado, les hizo un repaso de la historia de la luz de las profecías de Daniel 11 y 12. Repentinamente se excusó diciendo: caballeros, yo no quería abusar de la paciencia de ustedes, y se encaminó al extremo opuesto del barco. Pero todo el grupo le siguió y le pidió que siguiera con el tema. Interesante que cuando uno expone la palabra de Dios a una persona que aparentemente no tiene noción cristiana por la palabra de Dios, el mensaje es como una semilla que va y hace crecer en el corazón de la persona a querer saber por qué suceden las cosas y cómo es que a través de la Biblia ya habían profecías que se cumplieron en su tiempo. Interesante que las profecías abren o despiertan la mente de cualquier ser humano. Sigue diciendo: de manera que les presentó la estatua del sueño de Nabucodonosor, los grandes imperios mundiales que ya antes había sido profetizado por Daniel y que en el futuro tuvieron su cumplimiento. El cuerno pequeño, Roma, el papado. Los 2300 días, ojo aquí, que más le predicó, le habló la profecía de los 2300 días y prácticamente todo lo que el libro de Daniel contenía, desde los 4 reinos hasta el juicio investigador y qué más, y la segunda venida de Cristo. Interesante que le llegó a predicar la profecía de la segunda venida de Cristo a esas personas que tenían una vida cómoda en el mundo. Le preguntaron estos hombres de gran envergadura, ricos ellos: ¿ha escrito usted todo esto? Le preguntaron, y cuando él les presentó ejemplares impresos de sus sermones, se quedaron con todos los que tenían. En cuanto así los que vivían en los días de Miller, finalmente aceptaron su doctrina. Podemos decir que la mayor parte de los ministros y teólogos contemporáneos no se identificaron con ella. Esto fue lo triste, lamentable, que el mundo teológico, el mundo cristiano, estos ministros y pastores, en la mayoría, no querían saber nada del regreso de Cristo en una fecha específica. Cautivados más bien por el fantástico postmileniarismo popularizado por Daniel Whitby. Y aquí vamos a comentar un poquito que hasta ahora, hoy también está este concepto del postmileniarismo, en los cuales el mundo cristiano creía que Cristo tendría aquí un reino literal de 1000 años de paz. Y luego de ese 1000 años de paz, pues llegaría el fin para todo ser humano. Sabemos que esto es una gran mentira satánica, pues los 1000 años se cuentan desde que Jesús viene a la tierra, y los 1000 años de paz
de gozo no se dan en la tierra, sino en el cielo. Y es así como ahora grandes religiones, el mundo evangélico, el mundo católico y el mundo judío, creen abiertamente que ellos esperan un Salvador que reine por 1000 años. Ya sabemos quién es ese, entre comillas, supuesto Salvador, que quiere reinar o que piensan ellos que reinará por 1000 años. Bien, sigamos leyendo. Mencionaban las invenciones y el desarrollo misionero del cual eran testigos y decían: miren, el mundo está mejorando cada vez más. Bien, entonces, ¿cómo el señor Miller hablaba con estas personas acerca de las profecías y de la segunda venida de Cristo? Sigue diciendo: en cuanto a si los que vivían en los días de Miller finalmente aceptaron su doctrina, podemos decir que parte de estos ministros y teólogos contemporáneos no se identificaron con ella, cautivados más por el fantástico postmileniarismo popularizado por Daniel Whitby, mencionados en las invenciones y en el desarrollo misionero del cual eran testigos y decían: miren, el mundo está mejorando cada vez más, la segunda venida de Cristo está ocurriendo ahora espiritualmente en los corazones de la gente. Paz y seguridad y la venida de Cristo en forma espiritual, tal como ahora lo predican los testigos de Jehová, ¿cierto? Estamos al comienzo de los 1000 años de paz, decía en ese momento. Por sorprendente que parezca, una cantidad de estos ministros creían más o menos en los 2300 días. Algunos de ellos decían que la nueva era comenzaba en la década de 1840. El reverendo George Bush, profesor de hebreo y literatura oriental de la Universidad de Nueva York, era un caso típico. Admitía que la interpretación de los 2300 años hecha por Miller era esencialmente correcta. Sin embargo, insistió que este acontecimiento al cual el mundo hacía el frente no era su conflagración física, no era el fin del mundo. Era un sí, pero no. Miller contestó citando las escrituras: en los postreros días, dijo él, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero no todos los ministros querían escuchar un pasaje semejante. A medida que avanzaba el tiempo, estos empezaron a oponerse vigorosamente a Miller en sus púlpitos. Otros hombres se opusieron de otras maneras. La frenología era popular en la época de 1840. Esta disciplina enseñaba que el carácter de una persona podía conocerse por la forma de su cabeza, y muchos iban al frenólogo para que les estudiara la suya. En marzo de 1842, cuando Miller estaba predicando en Medford, Massachusetts, no lejos de Boston, un cristiano que había adoptado los puntos de vista adventista persuadió a Miller para que visitara a un frenólogo amigo, esperando, sin duda, convertirlo. El profesional, en cuya mente no había lugar para el adventismo, nunca había visto a Miller ni sospechó que lo estaba atendiendo. «Ah, aquí hay una cabeza bien equilibrada y bien desarrollada», sentenció, mientras deslizaba sus hábiles dedos sobre el cráneo de Miller. Le aseguró que el señor Miller le costará mucho convertirlo a usted. Le aseguro que el señor Miller le costará mucho convertirlo a usted. Dando un paso al frente y observando la cara de Miller, prosiguió: «Usted tiene demasiado sentido común para tragarse las extravagancias que predica el insensato Miller». Luego continuó haciendo una serie de comparaciones picantes entre la cabeza que estaba examinando y la que él suponía que tenía Miller.
«Cómo me gustaría examinar la cabeza del señor Miller», dijo, suspirando ante la hilera de personas sentadas contra la pared. «Le daría un apretón aquí», agregó, colocando sus manos sobre el lóbulo del fanatismo. «Les apuesto a que el viejo Miller tiene una protuberancia de fanatismo en su frente tan grande como mi puño». Al cerrar su puño para dar fuerza a su ilustración, los presentes se rieron de buena gana con él, se dieron palmadas en los muslos y se tocaron mutuamente la cabeza con los puños para imitar al frenólogo, quien fue el que se rió con mayor fuerza. Una vez completado el examen, le preguntó cortésmente a Miller: «¿Puede darme su nombre, por favor, para asentarlo en su ficha?» «Oh», replicó Miller con modestia, «mi nombre no tiene importancia, páselo por alto». «Pero, señor, realmente quisiera colocarle un nombre a una cabeza tan espléndida como la suya. Además, yo lo necesito para mis registros». «Bueno», concedió con reticencia el que había sido examinado, «puede llamarme Miller, si quiere». «¿Miller? ¿Miller?», tartamudeó el frenólogo. «¿Pero cuál es su primer nombre?» «Me llamo Guillermo Miller». «¿El caballero que da conferencias sobre las profecías?» «Él mismo». Con esto el frenólogo se dejó caer en su silla, estupefacto y confundido. Pero si había personas que se oponían a Miller y algunas se burlaban de él, otras, aunque estaban en desacuerdo con sus creencias, defendían firmemente su honradez. Y había muchísimas agricultores, amas de casa, obreros de fábricas, gente educada, que si bien no querían aceptar su prédica, se sentían, sin embargo, incómodas por su condición espiritual. Incómodas por su condición espiritual. ¿Y por qué eso? Porque el Espíritu Santo trabaja en la mente y en los corazones cuando cada uno sabe interiormente que está yendo por el mal camino. Por eso que ellos se sentían incómodos a la prédica de Miller por la condición espiritual que tenía. Informes de testigos presenciales de fenómenos misteriosos llenaban los periódicos de la época. Júpiter aparecía con un halo, un caballo y su jinete en la luna, una cruz negra sobre una luna color de sangre, cantos en el cielo, gente caminando en el cielo, 3 ángeles que clamaban: «calamidad, calamidad, calamidad». No todos estos extraños fenómenos eran comentados por mileritas, con sus ojos sobre la escritura. Apenas le prestaban atención. Eran incrédulos los que informaban acerca de ellos y les daban amplia publicidad en la prensa. En 1833, 2 años después que Miller empezó a predicar, las estrellas cayeron como copos de nieve. 1833 cayeron las estrellas. Ahora, en el frío crepúsculo de la última parte de febrero de 1843, de 1833 a 1843, 10 años pasaron, apareció sin previo aviso en el cielo sudoccidental un cometa flamígero. Era visible durante el día, un mensajero del espacio exterior, el ojo de la ruina. Aún los escépticos temblaban. Los cálculos iniciales de Miller respecto a la venida del Señor le habían dado como resultado en torno al año 1843. En la primera parte de 1843 publicó en el New York Tribune, el periódico ahí en Estados Unidos, una carta abierta a Josué Haynes, aclarando lo que él había querido decir con este término. Miller entendía que el año bíblico 457 a.C. empezaba en la primavera, o más específicamente el 21 de marzo de ese año, y que entonces el último año del periodo de 2300 años comenzaba el 21 de marzo de 1843 y terminaba el 21 de marzo de 1844. Puso la fecha alrededor de la Pascua, en marzo.
Al entrar en el año del fin del mundo, 1843, Miller, ahora más fervientemente que nunca, con su voz solemne, suave y bondadosa, por doquiera, urgía a los hombres a arrepentirse. Os amonesto a arrepentiros, huid, huid en procura de socorro al arca de Dios, a Jesucristo, el Cordero que fue inmolado una vez, para que podáis vivir, porque Él es digno de recibir todo el honor, el poder y la gloria. Creed y viviréis, obedeced la palabra del Señor, a su Espíritu aceptad sus llamados, sus invitaciones. No hay tiempo que perder, no lo posterguéis, os ruego, no ni por un momento. ¿Queréis uniros a ese coro celestial que canta el nuevo canto? Entonces venid en el día señalado por Dios, arrepentíos. ¿Queríais tener un hogar no hecho de manos humanas, eterno en los cielos? Entonces uníos de corazón y con todo el alma con el pueblo feliz, cuyo Dios es el Señor. ¿Queréis tener parte en la nueva Jerusalén, la ciudad amada? Entonces afirmad vuestro rostro como un pedernal en vuestra marcha hacia Sión. Convertíos en peregrinos a la buena manera antigua. Buscad primeramente el reino de Dios, dice Cristo, y todas las cosas os serán añadidas. Era un mensaje de profecías, pero también con amor a buscar el arrepentimiento y la transformación de las vidas. Pero por desgracia, a pesar de todos los sermones predicados, a pesar de todas las publicaciones distribuidas, a pesar de todos los congresos campestres realizados, a pesar de la clara evidencia de la Biblia presentada por Miller, y a pesar de su milagroso llamado a proclamarlo al mundo, el año del fin del mundo pasó y Cristo no regresó. Se terminó el año 1843 y Cristo no regresó. Los creyentes estaban perplejos, no habían establecido sus esperanzas para un día particular dentro del año, de manera que su chasco en la primavera de 1844 no fue tan doloroso como iba a resultar el 22 de octubre. El movimiento todavía alentaba vida, pero su pulso disminuyó y su ánimo decayó. Entonces millares de mileritas informaron que eran misteriosamente sostenidos por la obra interna del Espíritu Santo. Volviendo otra vez a sus Biblias, leyeron Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En particular, le resultaron de mucho ánimo las palabras de Cristo. Tardándose el esposo, todas las vírgenes cabecearon y se durmieron hasta que a medianoche, y este es nuestro tema clave hoy, hasta que a medianoche se oyó el clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mateo 25, 5 y 6. Al descubrir que la Biblia predecía un tiempo de demora, llegó a ser una fuente de verdadero ánimo. En el mes de mayo de 1844, Josias Leach publicó en el Advent Shield un folleto en el que pasaba revista a la manera en que Dios había dirigido e impartido sus enseñanzas hasta ese momento en el despertar adventista. Eso también era una fuente de ánimo. Más o menos por ese tiempo, la oposición a la esperanza adventista que se había estado desarrollando en las diversas denominaciones protestantes alcanzó su punto culminante y los milleritas fueron expulsados como miembros de sus respectivas iglesias. Al ver a sus iglesias madres rechazando el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, consideraron que éstas habían llegado a ser las iglesias caídas de Babilonia, predichas por el segundo ángel del capítulo 14. Esto contribuyó más a fundamentar su confianza en que eran el pueblo de la profecía y que Dios estaba con ellos. Por lo tanto, llegaron a predicar también el mensaje del segundo ángel: salid de ella, pueblo mío, ¿verdad? Unos pocos adventistas, particularmente Samuel Sheffield Snow,
y sus amigos recordaron una carta que Guillermo Miller escribió en el Things of the Times el 13 de mayo de 1843, en la cual mostraba que así como Jesús había muerto en el tiempo de Pascua en el primer mes, en la primavera del año ceremonial bíblico, tal vez se esperaría que regresaría el día de expiación del séptimo mes en el otoño. Este pensamiento era una semilla destinada a germinar y a florecer. Guillermo Miller en este periódico había escrito ya el 13 de mayo de 1943 acerca de las fiestas y su cumplimiento profético en el mismo mes, en el mismo día que se celebraban estas fiestas. Él sin querer escribió, no se dio cuenta en ese momento, que así como que la Pascua era el símbolo profético de que Cristo moría aquí en la tierra y se cumplió en cuanto al tiempo y al mes preciso, también la expiación o la purificación del santuario debía hacerse en el séptimo mes, en Tishri, en el otoño, el día 10 del séptimo mes. El 10º día del séptimo mes. Este pensamiento era una semilla destinada a germinar y a florecer. De esta manera, en el verano de 1844, los milleritas se vieron a sí mismos como las vírgenes en el tiempo de demora, proclamando y cumpliendo tanto el primer mensaje como el segundo de Apocalipsis. Se aferraron a las promesas, estudiaron las profecías, distribuyeron sus publicaciones, continuaron su servicio de oración y las reuniones en los tabernáculos. Se reunieron en número de muchos millares en congresos campestres frecuentes. Lloraron, ¿por qué cosa? El clamor de medianoche. ¿Y qué era el clamor de medianoche? ¿O qué es el clamor de medianoche? Interesante porque acá ya estamos tomando cuerpo al tema de hoy. ¿Quién era este señor? Samuel Sheffield Snow, 1806, falleció en el año 1890. Fue un escéptico convertido en predicador millerita que calculó que el regreso de Cristo se llevaría a cabo el 22 de octubre de 1844. Su enseñanza provocó lo que se conoció como el movimiento del séptimo mes, que condujo a la gran decepción cuando Jesús no regresó como se esperaba. Hasta los 35 años, Snow había sido un incrédulo establecido en la Biblia. Incluso había trabajado como agente del periódico El Investigador de Boston, un periódico declarado ateo. Se convirtió al cristianismo en 1839 como resultado de leer una copia de las conferencias de William Miller que su hermano había comprado. Después de su conversión, se unió a una iglesia congregacional en 1840. En 1842, en una reunión de campo minerita, reuniones de campo adventistas del séptimo día en East Kingston, New Hampshire, se dedicó a predicar el mensaje minerita a tiempo completo. Bien, vamos a ver qué decía Samuel Snow. Capítulo 4. El clamor de medianoche. En un inolvidable congreso campestre realizado en Exeter, New Hampshire, en agosto del 44, se oyó por fin el clamor de medianoche. José Bates, ex capitán de barco, un hombre que había invertido su fortuna en la causa, exhortaba de todo corazón a los milleritas a mantener su esperanza, animándolos con alusiones a sus antiguos viajes marinos. En el calor bochornoso, la congregación se sentía incómoda, carente de convicción. En ese momento, apareció un jinete, desmontó y ocupó un asiento en el extremo de un banco. Todos se dieron vuelta para mirar.
Los que estaban más cerca iniciaron una animada conversación con él, pero José Beis seguía hablando con voz monótona. De repente, la señora de Juan Kush se puso resueltamente de pie. Era hermana de Samuel Snow, el jinete que acababa de llegar. Habló cortésmente y con convicción dijo: Hermano Beis, es demasiado tarde para que empleemos nuestro tiempo en estas verdades que no son familiares. El tiempo es corto. El Señor tiene siervos aquí que tienen alimento a tiempo para su casa. Interesante. Hay siervos de Dios que tienen que dar un mensaje, que tienen un alimento a tiempo. Pero ¿qué pasa hoy en la actualidad cuando este mensajero es rechazado o es ignorado o es maltratado por la misma iglesia para no dar un mensaje? Ah, no, él predica así, no, no le den púlpito, que él no predique, que él no hable. Cuidado con rechazar al mensaje y al mensajero. Bien, acá le dieron parte a Samuel Snow, siervos aquí que tienen alimento a tiempo para su casa, que ellos hablen y que la gente los escuche. Al hablar ella, informó un testigo presencial, el Espíritu del Señor se movió en la asamblea como una brisa que soplaba sobre un lago en calma. Fervorosos clamores se levantaron por doquiera. Amén, hermana, sí, sí. Había hombres y mujeres que soltaron lágrimas de gratitud, anticipando una respuesta a sus oraciones. Cortésmente, Beis abandonó el púlpito diciendo: si el hermano Snow tiene alguna verdad del Señor para nosotros, que venga y presente su mensaje. Ese debería ser la respuesta de toda persona cuando alguien dé un mensaje de Dios. Bien, José Beis dio parte, le dio el púlpito a Samuel Snow. En el tren a Exeter había sido impresionado de que tal cosa ocurriría. Snow estaba listo, pero se convino en darle la reunión de la hora fresca de la mañana. A la hora temprana del día siguiente, Snow recordó a los millares de oidores reunidos lo siguiente. Y aquí viene lo interesante del tema, ya viene aquí el cuerpo del tema para poder saber qué era el clamor de medianoche. Dice Samuel Snow: nuestro bendito Dios ha prometido que vendrá de nuevo y recibirá a su pueblo a sí mismo. En cuanto al tiempo de su regreso, Jesús le dijo a sus discípulos que de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13:32. Muchos creen que este pasaje, miren, interesante lo que va a decir, muchos creen que este pasaje prueba que los hombres nunca llegarán a conocer el tiempo. Pero si prueba esto, también prueba que el Hijo nunca conocerá el tiempo, porque se hace la misma declaración con respecto al Hijo, a los hombres y a los ángeles. Por consiguiente, si este versículo no prueba que Cristo nunca sabrá
el tiempo de su regreso, tampoco prueba que los hombres y los ángeles nunca lo sabrán. Interesante la conclusión de Samuel Snow. Interesante. Si Jesús no lo sabe, entonces es un Dios de risa, es un Dios minúsculo, es un Dios que no es todopoderoso. ¿Cómo podemos decir eso de Jesús? Pero si Jesús lo sabe, o lo sabrá, lo sabe, entonces podemos decir que el tiempo también lo sabrán los hombres y los ángeles. Interesante la conclusión de Samuel Snow. Sigue diciendo: cuando Jesús vino por primera vez, continuó Snow, apareció a tiempo. ¿Cómo? Cuando Jesús nació como un bebé, apareció en el tiempo. Sigue diciendo: y tenía un mensaje acerca del tiempo. Él declaró: el tiempo es cumplido. Marcos 1:15. Yo os pregunto, hermanos y hermanas, ¿qué tiempo se había cumplido? El tiempo profético. ¿Qué se había cumplido? El tiempo profético, replicó la multitud. La 69ª o la 69 semana de las 70 semanas de Daniel. Muy bien, decía Snow. Prosiguió con ánimo Snow. Todos nosotros conocemos las profecías de Daniel 8 y 9 sobre los 2300 años y las 70 semanas de años que estaban determinadas o cortadas de ellas, o que formaban parte de los 2300 años. Y ha sido común entre nosotros llevar los 2300 años hasta más o menos 1843. Pero hemos pasado por alto algunas cosas. Dijimos que los 2300 años comienzan en la primavera del año 457 a.C. y termina en la primavera de 1844. Pero los 2300 años no habían de empezar al comienzo del año, sino con la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Daniel 9:25. Ahora bien, en Esdras 7:8 se nos dice que este decreto no llegó a Jerusalén sino hasta el 5.º mes del año. Mis hermanos, si los años bíblicos empezaban y terminaban en la primavera, y si el decreto no se puso en efecto sino hasta 5 meses después del comienzo del año, no deben extenderse los 2300 años por lo menos 5 meses más allá del comienzo de la primavera. Amén, así es. Por supuesto que es así, respondió la gente. Entonces estamos equivocados al esperar el regreso de Cristo para la primavera de 1844. Sí, gracias a Dios por esta luz. La próxima verdad que tiene su efecto sobre el tiempo del regreso de Cristo, continuó Samuel Snow con su argumentación con seguridad, es una comprensión más completa de lo que significan la primavera y el otoño en la ley de Moisés. La fiesta principal de la primavera era la ceremonia de la Pascua, realizada el primer mes del año bíblico, en Abib o Nisan, ¿verdad? La principal fiesta de otoño era el día de expiación que caía en el 7.º mes del año. Ahora pues, ¿en qué día murió Jesús sobre la cruz? En la Pascua, replicó la multitud que lo seguía con atención. Correcto. Cristo, nuestra Pascua, fue crucificada por nosotros, según 1 Corintios 5:7. En el primer mes, en la primavera del año, el mismo día cuando el Cordero Pascual era sacrificado. Pero eso no es todo. ¿A qué hora del día era sacrificado el Cordero Pascual?
Por la tarde, replicó la audiencia. Sí, más precisamente entre las 2 tardes, como decían los hebreos, no a la puesta del sol, sino a la mitad de la tarde. Decidme, ¿a qué hora de nuestra Pascua entregó su vida por nosotros? A las 3 de la tarde, fue la respuesta, basándose en el historiador judío Josefo y en el respetado cronólogo Guillermo o William Hayes. Snow estableció la fecha de la muerte de Cristo en la primavera del año 31 de nuestra era, a la mitad de la 70ª o 70ª semana de Daniel, tal como lo había escrito el cronólogo Guillermo o William Hayes. Yo os declaro, hermanos, basados en la palabra de Dios, que cuando Jesús vino la primera vez, murió como nuestro Cordero Pascual en el año preciso, predicho por la profecía de Daniel, y en el mismo día prescrito en el ceremonial judío, de hecho, en la misma hora establecida en la ley, ni un punto de ella falló, ni una jota, ni un tilde. El tiempo se cumplió estrictamente. ¿Qué dice? El tiempo se cumplió literalmente, estrictamente. Ahora, hermanos, así como la Pascua era el tipo o símbolo principal de la primavera, el día de expiación es el símbolo principal del otoño. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote en el día de expiación? Purificaba el santuario, respondió la congregación. Sí, por cierto. ¿Y a qué hora completará Jesús el fin de los 2300 años de Daniel 8:14? La purificación del santuario, fue la respuesta de nuevo. Exactamente. Ahora, si se cumplió estrictamente el tiempo cuando Jesús murió, como nuestro sacrificio pascual, ¿no significa esto que se cumplirá con exactitud el tiempo cuando nuestro sumo pontífice realizará la purificación del santuario? ¿No es cierto que Jesús cumplirá la profecía de Daniel 8:14, no solo en el general en el año de Daniel 8, sino en forma más precisa en la fecha exacta del día de expiación? Los mileritas miraron con sorpresa y profunda gratitud sus Biblias, después a Snow y luego el uno al otro. Snow continuó presentando su argumento. Y entonces, hermanos, ¿en qué día cae el día de expiación del calendario ceremonial bíblico? En el 10º día del 7º mes, replicaron estos casi en coro. Correcto, de nuevo. Levíticos 23:27 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Hermanos, si el tipo o símbolo de la purificación cayó el 10º día del 7º mes, ¿cuándo en la realidad completará Jesús la purificación del santuario? Su vehemencia era desbordante. La concurrencia replicó de nuevo: en el 10º día del 7º mes. Snow hizo una pausa y respiró antes de presentar su última evidencia. Y aquí nos va a dar una clave para entender el calendario profético de Dios. En base al cómputo más cuidadoso, preservado, protegido, en la providencia de Dios por los judíos caraítas, el 10º día del 7º mes cae este año el día 22 de octubre. Se hizo un silencio.
Y entonces lanzó su llamado culminante. Hermanos, pensad en esto. Es ahora la segunda semana de agosto. En menos de 3 semanas el Señor completará la purificación y saldrá del santuario para bendecir a su pueblo que lo espera, según Levíticos 9, 22 y 23. En menos de 3 meses la obra de Dios estará completada. No habrá más ningún invierno en esta tierra vieja y fría. En menos de 3 meses el esposo estará aquí para tomar consigo a su esposa que lo aguarda. No es tiempo ahora de que se haga resonar, ¿qué cosa? El clamor de medianoche. He aquí, viene el esposo. Salid a recibirlo. Por lo tanto, nos está dando ya la clave del concepto que es el clamor de medianoche. Podremos decir que es el tiempo exacto a través del estudio de la palabra de Dios en las fiestas de Jehová o las fiestas del santuario, conectado con la parábola de las vírgenes. ¿Será que el clamor de medianoche es una fecha exacta para la venida de Cristo? Interesante. Vamos a seguir leyendo a través de la historia. Lágrimas de gratitud y gozo rodaron por las mejillas. A Snow se le pidió que repitiera su discurso al día siguiente para que todos pudieran estar seguros de haberlo entendido. Otros dirigentes exhortaron al pueblo a usar bien los limitados días que faltaban. Los creyentes solemnes, humildes, pero electrificados por el mensaje y la esperanza, volvieron a llenar trenes, barcos y diligencias para regresar a sus hogares. Llevaron la noticia a todas partes. Un congreso campestre tras otro presenció la misma tranquila y emocionante respuesta. Las montañas de granito de Nueva Inglaterra pronto resonaron con el eco del clamor de medianoche. Con un poder casi irresistible, volaba en las alas del viento una parte al otro del país, desde Canadá hasta Maryland, desde el Atlántico hasta el Medio Oeste, simultánea y casi unánimemente el movimiento del séptimo mes. Se esparció en toda ciudad, aldea y villorrio. Al principio Heinz lo puso en duda, pero luego asumió una posición afirmativa, asegurando que Dios estaba con él. Guillermo Miller estudió el asunto en forma cuidadosa, oró sobre ello intensamente y luego escribió acerca de ello con gozo. Y esto lo escribió el 12 de octubre de 1844, señor Miller. Veo en el séptimo mes la gloria que nunca había visto antes. Estamos casi en el hogar. Gloria, gloria, gloria. 22 de octubre. En esa fecha Cristo vendría. Solo faltaban unos días para el fin. 10 días para el fin. Qué tiempo para vivir aquel. A medida que los días pasaban, los comerciantes adventistas cerraban sus negocios, los mecánicos clausuraban sus talleres, los empleados abandonaban sus empleos. En los congresos campestres, veintenas confesaban sus faltas y acudían al frente para que se orara por ellos. Grandes cantidades de dinero fueron donadas para que los pobres pudieran cancelar sus deudas y se pudieran publicar los periódicos, hasta que los editores dijeron que los fondos sobraban.
y los donantes vieron con pesar que no se recibían más ofrendas. En el campo, algunos agricultores abandonaron su cosecha para manifestar su fe. Las papas permanecieron en la tierra, las manzanas se caían de los árboles, el heno se aplastaba en los campos. En las ciudades, la gente, muchos maestros de escuela, varios jueces de paz y aún magistrados del Norfolk renunciaban a sus puestos. En Filadelfia, un sastre de la calle Quinta cerró su negocio en honor al Rey de Reyes, que aparecerá en torno al 22 de octubre. Una gran empresa de Brooklyn despidió a sus empleados. Los metodistas, los congregacionalistas, los presbiterianos acudían a las aguas del bautismo. Las prensas a vapor marchaban día y noche para producir la revista Magnacaray y otros periódicos. Cientos de miles de ejemplares eran publicados en Nueva York, Boston, además otros miles en Rochester, Towson, Filadelfia, Lancaster, Utica, Cleveland, Cincinnati, Detroit y Toronto. Expectativa, publicación, preparación, congregación y el clímax al final de todo. Llegó el 15 de octubre. Todavía había 7 días. Octubre 16, 6 días. Octubre 17, octubre 18, octubre 19, octubre 20. Y así van pasando los días. El 19 de octubre se detuvieron las prensas. A 3 días para el fin, según ellos, 22 de octubre. El 19 se detuvieron los periódicos, las prensas. La gran tienda ya había sido desarmada por última vez. Los predicadores habían regresado a sus casas para unirse con sus familias. Josué Hines se apresuró a llegar a Low Houghton para estar con Miller. En medio de estos movimientos, los creyentes esperaron con gozoso anhelo. La jovencita Elena Harmon escribió más tarde: "Este fue el año más feliz de mi vida". 1844, lo hemos visto en los anteriores diapositivas, ¿no? En los anteriores mensajes. Tenía apenas 17 años. Mi corazón estaba lleno de alegre expectativa, fueron las palabras de la señorita Elena Harmon. Afuera, el mundo esperaba un suspenso. Millares que nunca se habían unido al movimiento escudriñaron sus corazones por temor de que todo fuera cierto. Octubre 20 pasó, octubre 21, y por fin llegó 22 de octubre de 1844. Al amanecer el 22 de octubre, los mileritas se reunieron en grupos grandes y pequeños, en sus tabernáculos, en iglesias, en carpas, en hogares privados, en expectativa solemne con oración y gozosos cantos de alabanza. En Long Houghton, Nueva York, los amigos de Miller se congregaron en el bosquecillo de Arces junto a su casa. Es lo que hoy se conoce con el nombre de Rocas de la Ascensión, para esperar todo el día, porque no sabía a qué hora su Señor vendría. Interesante. No sabían a qué hora el Señor vendría, por lo tanto esperaban desde el amanecer del 22 de octubre. El sol se levantó por el este como un esposo que sale de su cámara, pero el esposo no apareció. Alcanzó el meridiano, cálido y lleno de vida, con salud eterna en sus alas, pero el sol de justicia hasta esa hora no brilló.
El astro se puso en el occidente, llameante, fiero, imponente, como ejércitos en orden. Pero el que se sienta sobre el caballo blanco no regresó como jefe de las huestes del cielo. Las sombras de las noches se extendieron y el fresco cayó sobre la tierra. Las horas nocturnas pasaron con lentitud. En medio del desconsuelo, los relojes dieron las 12 de la medianoche en los hogares de los mileritas. El 22 de octubre había terminado. Jesús no llegó, no había venido. Bien. Y así fue el chasco del 22 de octubre. Habían muchas familias semejantes a esto en aquellos días, con hijos o padres jóvenes que habían muerto de tuberculosis, cólera, tos convulsiva y otras enfermedades temibles. Muchos esperaban una reunión feliz cuando Jesús viniera de nuevo. No sin razón, el 22 de octubre de 1844 pasó a la historia como el día del gran chasco. El día del gran chasco, el 22 de octubre de 1844. Jaime Huey escribió años más tarde: cuando el pastor Jaime visitó Portland, Maine, pocos días después de transcurrido el tiempo, y declaró que los hermanos debían prepararse para otro frío invierno, no pude dominar mis sentimientos de pesar. Salí del lugar de reuniones y lloré como un niño. En otra ciudad, 70 desconcertados adventistas permanecieron juntos en una casa grande donde se habían reunido para encontrar al Señor, animándose el uno al otro a no desechar su confianza y compartiendo los gastos de un fondo común compuesto de todo el dinero que les quedaba y que habían colocado en una lechera. Los hermanos en esos tiempos habían abandonado todo, vendiendo sus propiedades, quedándose a veces ante la pobreza. Un dirigente minerita logró persuadirlos a que regresaran a sus hogares y reanudaran su vida normal. Y así fue como pasó el gran chasco el 22 de octubre de 1844 con el tema de el clamor de medianoche, el 10º día del 7º mes. Bien, hasta aquí vamos a quedar en esta primera parte. En la siguiente tema de estudio vamos a ver que la señorita Helen Gold Harmon o Helena Gold Harmon de White, que nació el 26 de noviembre de 1827 y falleció el 16 de julio de 1915, tuvo su primera visión. Y lo vamos a analizar porque va a hablar del tema del clamor de medianoche y a qué se refería o a qué se refiere a través de esa primera visión, que es el clamor de medianoche. Bien, vamos a hacer una oración final para terminar hasta aquí nuestro tema y en el próximo diapositivas analizar la primera visión de la señorita Helen White. Vamos a inclinar el rostro. Amante Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por haber compartido, Señor, a través de esta lectura, la historia del movimiento adventista y la historia, Señor, del movimiento del 10º día del 7º mes, en la cual, Señor, dio la luz para indicar que tú regresarías con una fecha exacta y literal, 22 de octubre de 1844. Una fecha muy especial para nuestro pueblo, pues en esa fecha se cumplió la purificación del santuario
pero no el santuario acá en la tierra, sino en el cielo, cuando nuestro abogado y nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, ingresó del lugar santo al lugar santísimo para hacer la expiación final de nuestras vidas, borrar nuestros pecados y poder decidir a través de tu luz quién será salvo y quién estará perdido. Perdona nuestros pecados, Padre, y ayúdanos a comprender cada día más, un poco más de la porción de tu palabra. Todo esto favor se lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén.